Acercándose al plato de bateo, el licenciado José Efraín Rodríguez, psicólogo. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Raúl Camilo, qué bueno estar aquí. Buenos días para todo Puerto Rico y ya acercándose la época festiva y hay que tener un corazón, ¿verdad? Dentro de todas las circunstancias agradecidos. Tenemos vida, hay esperanza y esperamos seguir impregnando a esta islita y el corazón de cada una de las personas que nos escucha con que hay oportunidad, hay propósito, hay sentido y podemos salir adelante. Aquí hacemos una programación con la intención de mejorar la calidad de vida, de dar a conocer cuáles son los asuntos que en general afectan al público, al pueblo de Puerto Rico. A veces nos vamos con detalles particulares, pues, porque es así, la noticia se basa en eso, pero tratamos de cubrir lo que es la preocupación de todo un pueblo, lo más que pueda afectar a la mayoría, porque Claro. son muchos los que nos escuchan. Gracias a ellos estamos cumpliendo un año. ¡Wow! En ¡Wow! este mismo mes, ya en estos ¡Felicidades! mismos días, prácticamente fue el mismo día, el día de ayer, hace un año. Felicidades y qué bueno ser parte de esta iniciativa. Gracias, Y gracias. gracias a ti por esa confianza y por insistir, persistir y convidarme para participar de esto. Te felicito, buen trabajo y esperemos que sean muchos años más. Licenciado, hay una situación que ha estado ocurriendo que me llama mucho la atención, asunto que lamento mucho, pero es muy preocupante. Un estudio reflejó que desde el 2023 cerca de 800 jóvenes, principalmente menores de 21 años, se privaron de la vida. Sí. 800 en una cantidad muy significativa, Correcto. que ha ido aumentando en los últimos años, y ahora que estamos haciendo esta advertencia, está dando nota sobre esta situación, ayer mismo lamentablemente otra persona se privó de la vida. Sí. Siempre se ha asociado la época navideña con nostalgia. Otros son alegría y hay otros que no soportan la época navideña, pero independientemente a ello, ¿por qué ustedes han podido analizar, qué ocurre en esta época en particular que provoca esa nostalgia tan así, tan profunda, que llega a depresión severa al punto que la persona entonces opta por privarse de la vida? Sí, Raúl, es una época pico, sí lo hemos analizado, sí los estudios nos muestran ciertos rasgos, patrones y detonantes en esta época. Lo primero es que bajan las temperaturas y entonces la persona que está acostumbrada, digamos, en países cálidos, la temperatura juega un papel importante en lo que es la actividad y lo que es la reactividad también. En países muy calientes también se pueden ver índices de violencia. Entonces, cuando empieza a bajar la temperatura, empiezan a bajar esos índices y la persona entra como en un estado de inactividad. La invernación. De invernación, correcto. Añadido a eso, la luz. Lugares como Alaska, donde hay periodos donde hay muy poca luz o demasiada luz. Y ahora, en este momento, se extiende, ¿no?, lo que es la noche. La luz es más tenue. Por lo tanto, es un factor que también impacta a nivel neurológico, a nivel de los procesos de descanso. Entonces, este tipo de cosas van influenciándonos, son silentes, pero más allá de eso, tenemos otros factores. Ya el año va cerrando. Ya estos son aspectos más de ambiente y de experiencia. El año va cerrando y las personas empiezan a hacer cuentas económicas, cuentas emocionales, cuentas de aquellos éxitos que pude obtener o las cosas que no pude concluir. Por lo tanto, cuando yo hago cuentas y veo que no he alcanzado lo que se supone que alcanzaba, entran las comparaciones, entra un sentido de derrota, de pérdida. Añádele que no es solamente lo que no logro alcanzar, los objetivos personales, metas económicas, cuánto perdí en el proceso familiares. Acá hay otras pérdidas sociales en la estructura. ¿Cuántas veces se me ha ido la energía eléctrica, el agua,
esto va a mejorar el año que viene. La presión de la época, tengo que ser yo agradecido. ¿Por qué voy a agradecer? La canasta básica de productos ha subido mucho. Va a haber personas que a lo mejor no puedan tener una cena. Y eso es significativo en una época como esta donde nos reunimos. Viene la época festiva, que no es solamente el hecho de la fiesta, es si quiero recibir a gente en casa, si tengo para regalar. Mucha presión. Sí, es mucha presión y cuando hacemos ese conteo, las personas pueden recurrir al aislamiento, pueden recurrir a la desesperanza y ahí le añadimos el factor de las comparaciones con otros que otros pueden y yo no. Pregunto, licenciado, ¿y Sí. por qué cuando las personas hacen ese tipo de análisis tienden a darle más énfasis a lo negativo Sí. que a lo positivo? Es como, hay muchas personas que enfatizan y dicen, pero mira, concéntrate en lo positivo de la vida, en qué es lo que tienes, qué es lo que se te ha brindado, qué oportunidades posees y todo ello. Pero las personas, ¿por qué? Psicológicamente tienden a ver lo negativo con Con esa mayor importancia. intensidad Exacto, que y la que darle tiene. mayor relevancia. Yo le iba a decir con mayor volumen. Es como si tuviese un boceteo. Es verdad. Sí. Es un ruido Sí, es un ruido y tú que eres comunicador conoces lo que pasa con el ruido que dentro de las afecta, que afecta la comunicación. Claro, obviamente. hay una interferencia, hay un bloqueo. Y mira, lo que estamos intentando es darle una respuesta al colectivo sobre la desesperanza. Esa es la misión. La pregunta es muy válida. ¿Y qué es lo que sucede? El cerebro, voy a tratar de hablarlo en arroz y habichuela y luego empezar a darte tal vez experiencias, no solamente personales, sino de la oficina. Nuestro cerebro, a nivel neurológico, el lóbulo frontal es el que nos permite manejar emociones, analizar. La corteza prefrontal nos permite canalizar y conectarnos con la realidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando yo empiezo en estos estados de angustia a racionalizar o intelectualizar los procesos de la vida, llega un momento que la información y los por qué no tienen respuesta. Porque lo que empieza a suceder es ¿y por qué? ¿Y por qué? Eso es un juicio. Y cuando se acaban las respuestas, yo entro en un debate. Hay veces que yo he estado con las personas y le puedo dar 20 técnicas, por decirte algo, 20 estrategias, y a todas y cada una le encuentra un pero o un porqué. Ya ahí hay un bloqueo. ¿Por qué es el bloqueo? Porque yo quiero ver la realidad desde mi expectativa. Y aquí hemos hablado de las expectativas. Yo quiero ver al mundo desde lo que yo espero del mundo. Y cuando eso se da, literalmente, el lóbulo se apaga. Se apaga porque voy a empezar a funcionar desde la amígdala, desde la emoción. Y la memoria que voy a recuperar en el hipocampo son todas aquellas memorias que sustentan o todo aquel conocimiento que sustenta lo que yo quiero validar, que es esa nube negra, esa catástrofe. Ahí entro en la triada. ¿Qué es la triada? A nivel cognitivo, es decir, del pensamiento y de la emoción, me veo a mí mismo mal en el mundo, porque estoy bloqueado. Dentro de eso, luego paso a que veo al mundo de manera catastrófica. Lo veo de esa manera, ¿por qué? Porque como yo no estoy funcionando, pues el mundo está contra mí. Pero eso es autodefensa. Hay una defensa, claro. También le llamamos que son criterios impermeables. ¿Por qué? Porque no permitimos penetrar absolutamente ninguna otra información. Y aquí vamos al factor importante. Lo negativo es fácil, Raúl. No hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho. No hay que pensar mucho porque yo voy a atar todos los puntos, todos los cabos y voy a hacer una red que sustente. Y eso es bien fácil. Pero ¿y por qué en un ejemplo Schopenhauer decía que el extremo de la felicidad tampoco es saludable, por decirlo así? Claro. La hiperfelicidad o la hiperalegría. Ambos extremos nos
desrealizan. O sea, no puedo estar ni en el uno ni en el otro. La felicidad es otro extremo, pero yo describo, incluso en mi libro de Si dice el padre, la honra de ser hombre, yo describo en la frase inicial que abre el libro, dice, la felicidad son momentos específicos que debemos disfrutarlos, pero cuando, y yo lo traduzco a los hijos, ¿verdad? Pero cuando llega un hijo o cuando vivimos en una familia saludable, esos momentos aumentan. Entonces, la felicidad no es un estado permanente, pero yo puedo elegir ser feliz. Yo puedo elegir, ver no solamente lo positivo, sino ver, aquí le digo yo, opciones, alternativas y soluciones. Y en un estado negativo no las exploramos. Escogemos mejor quedarnos, como uno dice, mordido y harto de odio. Ujú. ¿Por qué? Porque es más fácil, me pongo en modo víctima, en modo mártir, para justificarme. Intento buscar atención, intento buscar a alguien que solucione. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar requiere esfuerzos, Raúl Camilo. Requiere sacrificios, requiere ir más allá, requiere insistir, persistir y ser consistente. La realidad, si tú me dices, mira, yo estoy loco por cogerme unas vacaciones, esa es la verdad. Ujú. Y hay veces que yo quisiera cerrar la oficina, innegablemente, pero yo tengo un compromiso primero con mi familia, yo tengo compromisos económicos, yo tengo un compromiso con mis clientes en una época como esta. Ahora, esos son sacrificios programados, eso es un grado de responsabilidad, de afrontamiento, de ser consistente, pero yo puedo programar espacios de descanso, recuperación, pero eso también cuesta. Ujú. Y planificar la economía para épocas como esta no puede ser en este momento. Tiene que ser desde el principio del año, aunque me gane un pesito. Si yo ahorro, digamos, 10 chavitos, bueno, al final del año tengo un poquito más. Entonces, a lo que voy, los estados negativos los podemos superar, pero hay que tener voluntad y hay que tener un compromiso de yo escoger cada día qué metas voy a alcanzar, y no tienen que ser grandes. Yo puedo ponerme metas un poquito más pequeñas, más viables, y día a día voy ganando. Pero el estado de bienestar y de felicidad, primero, la felicidad son momentos. Ahora, el estado de bienestar requiere un trabajo diario, consistente, a cada hora. Hay muchas situaciones que inciden en esta toma de decisión tan fatal como es el suicidio. Ese es el tema que nos trae hoy. Uh-huh. Puede haber factores genéticos, puede haber factores estresantes, ¿verdad?, sociales, puede haber el uso también de sustancias. Hay personas que se deprimen con el alcohol al extremo o con otras sustancias, culpas que no hayan sanado. Sobre todos esos factores tienen un denominador cuando ya esta persona opta por esa fatal decisión. Es que no ve opciones. Usted mencionó opciones. Hay que buscar opciones. Ando por este carril que me está llevando al camino de la amargura, pero hay otras vías que puedo tomar alternas que puedan ir sanando, como bien usted menciona. Uh-huh. Pero vamos sobre ese particular, ¿qué opciones puede tener una persona que se ha bloqueado completo, que se cegó? Uh-huh. ¿Qué usted le puede recomendar? Vamos a saber de eso luego de la pausa. Son las Claro que 7:15 y estás escuchando Informe 940. Tu emisora de ayer, hoy y de siempre, WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí. Todos los martes a las 8 de la noche Los estudiantes de la Escuela Especializada en Comunicaciones, Dr. Juan José Osuna, se escuchan en tu radio o celular. Somos Team Radio, Un magazine radial producido por jóvenes para jóvenes. Todos los martes a las 8 de la noche por WIPR 940M. Somos Team Radio. Espérense, es que yo les iba a dar la señal. Pero Diego, Ok, vamos. Team Radio. Chicas, estábamos en la fiesta y cuando ya nos íbamos, nos avisan que nos habíamos ganado la rifa. ¡Qué suerte!
La desinencia mos no debe confundirse con el pronombre personal nos. Es incorrecto decir estábamos, íbamos o habíamos. Se recomienda decir estábamos, íbamos o habíamos. Chica, estábamos en la fiesta y cuando ya nos íbamos, nos avisan que nos habíamos ganado la rifa. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Un perro jadeando en exceso, tambaleándose o con encías rojas puede estar en un golpe de calor. Muévelo a la sombra, humedece su cuerpo, pero no lo envuelvas en una toalla mojada y corre al veterinario. Su vida depende de ti. Porque amamos a los animales, tenemos algo en común. Aprende más en Ladra y Maulla el podcast. Porque informar también es servir. Mensaje de servicio público para esta emisora. ¿Sabías que tu cerebro puede cambiar y adaptarse? Y que entender tus emociones puede transformar tu vida. Sintoniza Neuroeducados con la profesora Marta Rivera Rondón, un programa innovador con expertos que te dan herramientas prácticas para tu salud mental. Descubre cómo gestionar el estrés, mejorar tu bienestar y potenciar tu mente. Lunes a las 8 de la noche por WIPR 940 AM. Informe 940, donde la noticia es protagonista por 940 AM. Salud. 7:18, continuamos aquí con la grata presencia del licenciado José Efraín Rodríguez, psicólogo. Bueno, y entonces estamos hablando del tema del suicidio. Sí. Y entonces, a esta situación en donde múltiples factores pueden incidir a una persona a cerrarse, a oscurecer su mente y no ver opciones. Usted mencionó opciones como profesional de la salud mental. Sí. Licenciado, ¿qué opciones puede tener una persona que sinceramente está ofuscado en que de esa no va a salir? Bueno, tanto es así que la única opción que ven viable es quitarse la vida. Sí, mira, ahí lo primero que tenemos que entender, y te lo voy a decir bien franco, bien claro, con mi experiencia en la oficina y en las conferencias. Realmente la persona no quiere morir. No quiere morir. Tú les preguntas y no es que él se quiera morir. Lo que pasa es que encuentran en la muerte un escape a la realidad. Pero en sí no es que se quieren matar. Lo que sucede es que están tan abrumados. ¿Y de dónde viene? Lo primero es que hay que restituir las culpas. Puede ser uno de los factores que vengo arrastrando, no solamente fracasos, sino relaciones perdidas, fallidas. Puedo venir arrastrando maltratos, abusos, un sinnúmero de factores, incluso haber cometido errores significativos y la culpa me calcome. Yo lo identifico de esta manera. La culpa es como esposarte. Yo te pongo unas esposas, pero no es que te esposo a ti y te restrinjo. Ahora me voy a ir un poquito hacia los romanos, una práctica que hacían los romanos. Uh-huh. Los romanos, como castigo, cogían a la gente y la esposaban a un muerto. La esposaban a un cadáver y ese cadáver tenía que andar encima de la persona. Eso es la culpa. La culpa es un cadáver de cosas que murieron y yo no pude desatarme de ellas. ¿Y qué pasa con eso? Que empieza a podrirse en mí y yo me voy muriendo en vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desencadenarme, tengo que soltar esa putrefacción que genera en mí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo primero es reconocer dónde fue la falla. Lo reconozco. Después que lo reconozco, tengo que asumir la responsabilidad. Asumo la responsabilidad. ¿Qué viene después? Tengo que reconciliarme conmigo. El autoperdón. Claro. Tengo que perdonarme. Tengo que ser misericordioso. Y a veces falta esa misericordia. Y posteriormente tengo que empezar a lo que se llama restitución. Tengo que empezar a enmendar, a hacer un nuevo camino, a reconstruir. Si yo me quedo atado a esa culpa,
posteriormente no puedo salir de ella. Pero también hay situaciones en donde más allá que el individuo se autoinflige esa culpa y la continúa recordando, también el aspecto social, que hay personas que no perdonan. Y por más entonces que el individuo en su interior haya cambiado, haya enmendado, no logra el autoperdón porque la sociedad en general, los familiares, los inmediatos, los castigan o lo que fuera, se pasa machacando en lo que hizo mal en ese momento. Claro, ahí viene lo que es el otro factor y lo traes muy bien, la vergüenza. Porque fallé, pierdo valor. Ese es otro de los factores. Siento una vergüenza, siento una pérdida de valor, entonces se lastima mi estima, mi identidad, mi personalidad. ¿Por qué? Porque las personas que me rodean me acuerdan que debo vivir desde mi falta, desde mi escasez, desde mis limitaciones. ¿Qué yo tengo que hacer en un caso como ese? Yo tengo que empezar, y esto a veces es duro, Raúl Camilo, y hay mucha resistencia porque es poco entendido. Cuando yo tengo una situación como esa, yo tengo que cambiar de entorno y a veces mudarme, digamos, de una casa, de una comunidad o hasta cambiar de país es bien duro. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un dinerito para irse a alquilar en otro lado o para moverse de residencia. Lo primero que uno debería hacer es administrar las relaciones. Yo tengo que empezar a poner intervalos de contactos con personas que frecuentemente me están acusando, me están estigmatizando. Posteriormente podemos llegar a lo que se llama contacto cero, que yo tengo que simple y sencillamente desconectarme de esa relación e iniciar relaciones nuevas. Hay quienes pueden, usted bien lo menciona, hay quienes no, hay quienes han logrado el arrepentimiento antes de su convicción, pero están inmersos en la cárcel. Y ya ese entorno, ¿cómo lo puede modificar? No hay remedio, digamos, la persona está arrepentida de los actos que hizo en el momento en que los hizo, pero el entorno le va a estar recordando en todo momento lo que hiciste y por qué estás aquí, y esto es culpa tuya. Y de igual ocurre en entes socializadores. Hay, porque conozco de casos de personas en iglesias en donde le ponen el sello y hasta que no cumpla ciertos criterios o cierto tiempo no tiene el perdón de la comunidad de su religión, por poner un ejemplo. Pero de igual ocurre en el área del trabajo. Si, por ejemplo, tienes el mote de que este es pillo, ladrón, ya tienes el sello. Aunque te hayas arrepentido, devuelto el objeto y hayas pagado ya hasta las penas y multas y la suspensión que le hayan impuesto, cuando lo vean por ahí, este es el pillo. Claro. Entonces la misma sociedad no perdona. Sí. Mira, yo creo que nuestro entorno social, y lo discutíamos la otra vez con la influencia de los medios y de las redes sobre nuestras conductas, vamos a ponerlo aquí. Yo creo que, y aquí voy a citar otra vez a Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay cosas que son más evidentes que otras. Hay algunos pecadillos o algunos errores que son más públicos y más evidentes, pero el que no tiene dinga tiene mandinga. Entonces, yo creo que por ahí, antes de ver la paja que tiene el otro en su ojo, tengo que ver la viga que tengo yo en el mío. Entonces es bien fácil asumir una posición de juez, jurado y fiscal. Mire, la gente merece oportunidades. Vamos a hablar acá de tal vez un caso muy sonado. Tú mencionabas la cárcel, tú mencionabas entornos que nos recuerdan. Oye, ¿y qué de un testimonio como el de Alex Trujillo? Un hombre que es conocido aquí en la isla por todo lo que hizo y ahora es literalmente otra persona y vivía en ese confinamiento y ahora, bueno, está en la libre comunidad y él pagó o sufrió las consecuencias de los actos que hizo, pero posteriormente hubo una redención, una transformación, y yo creo que, citando tal vez ese caso, todos tenemos la capacidad de transformarnos, y aquí viene lo que es la confusión emocional. Yo soy lo que la gente dice o yo soy lo que puedo yo proponerme ser. A veces vivimos mucho de el qué dirán.
A veces vivimos, sí, de lo que el otro puede pensar. Yo estaba manejando un caso tan reciente como en estos días, donde a veces idealizamos a los demás y a veces los ponemos en un pedestal y no creamos criterios propios, no creamos valor propio, no nos conocemos y estoy viviendo desde lo que la opinión pública dice, desde lo que la familia dice y desde lo que se supone que son los parámetros o políticas de cualquier entidad. Que yo tengo que escuchar consejos, sabiduría de otros, sí, pero yo tengo un criterio que tengo que crear. No puedo vivir desde la perspectiva de otro. Y aquí, a una persona que está tan vulnerable, es necesario recordarle quién son, que hay habilidades, que tiene facultades, que tiene capacidades, que simplemente las cosas o las crisis o las pérdidas tienen un principio, sí, pero tienen un fin. Algunas son más prolongadas, otras son más cortas, pero en el proceso podemos resignificar y transformarnos. Te he dicho algo que me trae a la memoria, Sí. recuerdo un suceso muy lamentable, una persona que conocí y le tenía aprecio y se privó de la vida los días previos a ello, mostrándose al mundo muy feliz. El último recuerdo que tengo de esa persona, estuvimos, de hecho, desayunando, estaba riéndose, estábamos haciendo chistes. Sí. Y entonces ahí es que estaba aparentando a nivel social que estoy bien, estoy feliz, mira, puedo comer, o sea, me estoy aseando, estoy yendo al trabajo, está todo normal. Y 2 días después se privó de la vida. Nunca entendí esa situación. Bueno, vamos a lo mismo. Entonces esa presión social de yo mostrarme al mundo no necesariamente es lo que yo tengo en mi interior. Esto es de aquí para afuera algo, de aquí para adentro estoy muerto en vida. Sí, y ahí vamos a los aspectos sociales y culturales. Vamos a ponértelo por género. Si yo voy a la estadística, la mayor cantidad de individuos que logran un acto suicida son varones, contundentemente. ¿Por qué? Porque el varón es más impulsivo, tiene mayor fuerza y escoge modos en los que sea contundente y radical. Por el contrario, por eso es que logran con mayor éxito ese tipo de cosas, o no éxito, sino llegan a concluir el acto. Las mujeres sí lo intentan, pero al ser tal vez más emocionales, más un poquito más analíticas en el proceso, no suelen más a la tendencia de buscar respaldo, de buscar ayuda, de buscar acompañamiento. ¿Por qué? Porque se espera del varón que el varón supla, que el varón sea fuerte, que el varón presente esta imagen, y yo sé que esta te va a gustar, estoica. Vivir bajo unos valores de lucha, afrontamiento, ir a darle el frente en la batalla. Entonces, si yo no me presento de esta manera, no estoy cumpliendo con el rol, no estoy funcionando, no soy socialmente útil. Entonces yo creo que acá, por eso es que yo sé que, y yo he trabajado, aquí viene la parte del efecto de la familia que le sobrevive al suicida. Tú acabas de decir, no lo logro entender. Él estaba de frente a mí de una manera. Y disculpe, en este caso fue una fémina. Claro. Poniéndolo en el aspecto que usted le está planteando, y yo digo, bueno, sí, los varones somos así muy bien descritos. Perfecto. Pero en el caso del que a lo que yo me refiero fue una dama. Claro, y acá entonces volvemos. Aquí hay un asunto de mi identidad, que es lo que yo quiero mostrar al mundo. Si me pongo en la psicoanalítica, está el yo real y el yo percibido, ¿no? El de las redes sociales. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? El yo real es vulnerable, sea hombre o mujer. El yo real tiene áreas de oportunidad, algunos le llaman defectos, como usted quiera decirle. El yo real tiene altos y bajos. Entonces, si mi ego
no me permite mostrarme así y yo tengo que andar, como decía abuelo, con pintura y capota y con una imagen, no me voy a presentar así ante el mundo porque pierdo el prestigio, pierdo la reputación, pierdo la relevancia y no logro tramitarlo. Si algo yo procuro en mi vida es ser coherente e íntegro donde quiera que me presento. ¿Para qué? Porque aunque yo salga en los medios, en la radio, en las redes, aunque haya publicado el libro, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy ciudadano, yo soy una persona de fe y intento mostrarme genuino donde quiera que voy para no tener que luchar con eso. ¿Por qué? Porque yo en algún momento puedo decir, Raúl, mano, yo necesito tu ayuda. Raúl, yo soy un ser de carne y hueso, vulnerable. Sí, exacto, somos infalibles. Claro, entonces yo creo que tenemos que trabajar con ese aspecto y decir, mira, fracasé, mira, necesito la ayuda, mira, no soy lo que tú pensabas, yo necesito restaurarme. Entonces por ahí yo creo que esa presión de tratar de simular o demostrar nos encierra, nos aísla y posteriormente tú hablabas de factores genéticos. Mira, no necesariamente es un factor genético, sí hay una predisposición a las ansiedades, a las depresiones, a ciertos trastornos mentales, pero acá cuando alguien en la familia se suicida, ¿qué es lo que sucede? Que esto es como el divorcio. Para una pareja que ya viene de familias divorciadas, es un poquito más viable porque es una solución. Un ejemplo, es un ejemplo. Ya lo vio. Eso es lo que sucede a veces con este tipo de cosas, que entonces en la familia hay que empezar a trabajar para hacerle entender a la próxima generación que esto es un evento, es un caso, pero que podemos tramitarlo y no se tiene que convertir en un patrón intergeneracional. Hay otra situación que usted lo sugirió en la preproducción de este espacio. Me llama mucho la atención y yo antes tenía un comentario que me lo voy a evitar hacer al aire, pero es más o menos bajo el mismo concepto. Una persona que está en extremo deprimida, toma lamentablemente la opción del suicidio, lo intenta, pero falla en el intento. Entonces, nada, en resumen de mi comentario, que era, entonces estaba deprimido, lo intentó hacer y ahora está deprimido, más afectado por el hecho de que falló en su intento. Sí. ¿Qué hay en esa psicología? ¿Qué sucede con ese individuo? ¿Se puede rescatar o ya no tiene remedio? Sí, se puede rescatar. Y sí, hay remedio. Incluso el que haya fallado, me alegra que haya fallado. Bueno, claro, porque no se privó de la vida. No se privó de la vida y todavía hay oportunidad. Y aquí viene donde una persona que sobrevive a esto va a tener lo que llamamos un asunto del síndrome del sobreviviente. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué no lo logré? Mira, ni esto me sale, ni quitarme la vida me sale. Entonces, tenemos que buscar resignificado. Es un nuevo inicio. Esto no es el final de la historia. Puedo construir una historia nueva. Puedo redirigirme. Si no lo logré, ¿qué cosas sí puedo lograr? ¿Qué punto de partida? Mira, Raúl, es que vivimos también como locomotora. Vivimos en la vía, a todo vapor, parando en cada estación, pero sin una pausa, sin un receso. Un reinicio. Hay que reiniciarnos, hay que resetearnos. Ahora mismo, y ahora te lo pongo desde mi experiencia, yo llevo más de 10 años que no paro. Y te podría decir muchos más, pero 10 años que yo no paro, entre estudio, entre trabajo, entre emprendimiento y todos los proyectos que ya ustedes conocen, yo no paro. Y ya mi cuerpo lo estaba sintiendo. Y mi mente lo estaba sintiendo. Incluso tú me dices, no te veo tan activo en las redes. ¿Te acuerdas? Sí, a veces hay que cogerse un receso. Yo empecé a administrar mi tiempo. ¿Por qué? Porque voy de salida del año. Llevo un cúmulo de carga. ¿A quién yo le puedo servir si estoy yo embotado?
si yo estoy abrumado? No le voy a servir ni a los clientes, ni a la radio, ni a la tele, y mucho menos a mi familia. Empiezo a hacer unas retiradas paulatinas para empezar a tomar un descanso. Eso no significa derrota. Eso no significa que yo me quité. Eso significa que yo hago unas pequeñas pausas, administro mejor mis talentos, mi tiempo, y por ejemplo, yo iba a trabajar 3 días de la próxima semana. Yo dije, la gente necesita antes de Acción de Gracias que uno esté ahí. Y yo dije, espérate yo, porque la gente siempre va a necesitar. ¿Qué hice? Bueno, los que tenían esos 3 días, tú sabes que el 11 y el 19 fueron feriados. Eso cae en el mismo medio de la semana. Un día feriado para mí en medio de la semana no me hace efecto. No hace nada. ¿Qué hice? Los movilicé. Los puse ahí. Y ahora yo tengo unos días que me voy a desconectar del universo y me voy a conectar conmigo, me voy a conectar con mi fe, con mi familia y con espacios de descanso. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque a veces no hacemos pausas a tiempo. Vamos en el desgaste, vamos con el cuchillo en la boca, vamos cuesta arriba, ¿ves? Como dice Fiel a la Vega, para probar de qué estoy hecho. Entonces yo creo que es bien pertinente que si yo llegué a este punto de atentar contra mi vida y no lo logré, tiene que haber una pausa. Tiene que haber un antes y un después. Véalo como que eso es literalmente una redención, que usted tiene todavía la oportunidad de reconstruirse, de tomar nuevo valor, nuevo significado y avanzar. Sí se puede reconstruir, hay que sanar y hay que trabajar de la mano, buscar un equipo de apoyo y los especialistas. Hay muchas personas que tienden a minimizar lo que le ocurre a otra persona porque, ya yo pasé por eso y este se ahoga en un vaso de agua, en una cosa que es tan sencilla. Cada asunto es individual. Y no porque usted haya superado con crece alguna situación para la otra persona puede ser eso el fin del mundo, eso es así. Una recomendación desde mi psicología barata. Que no es tan barata nada. Yo entiendo que las personas, si pueden hacer un autoanálisis y observar cuántas cosas han superado en la vida, entenderán que lo que vieron que era un océano, luego después de los años por la experiencia y miran en retrospectiva, van a ver que mira, sí me estaba ahogando en un vaso de agua. O sea que esta otra situación que estoy enfrentando puede ser que en un futuro yo la vea y diga para atrás, ay, por esto era que yo estaba sufriendo y enfrenta a la realidad. Esa es la opción principal, pero de todos modos busque opciones. Sí, y qué bueno que traes ese punto, Raúl Camilo, porque aquí lo que estás es haciendo un llamado a hacer cuentas. Y dentro de este proceso que estamos hablando de cómo reiniciarnos, cómo evitar llegar a tomar un acto suicida, yo tengo que contar cuántas victorias sí tuve, porque hay cosas que me han salido bien y hay cosas en las que soy bueno. Hay gente que me ama por lo que soy, no por lo que tengo, ni por lo que he logrado. Hay cosas que no necesariamente a nivel económico o profesional sí yo he alcanzado. Claro. Así que hacer un recuento, por ahí le dicen, vamos a contar mis bendiciones. Yo necesito sentarme a ver y hacer la suma y la resta. Por ahí, no solamente eso me ayuda a traer un debate de ideas. A veces es necesario empezar a distinguir entre lo imaginario, la película que me estoy haciendo, y lo real. Con esta estrategia que tú acabas de dar, muy bien acertada, viste que tu psicología no es nada barata. Ha sido de lectura y de opinión. Claro, yo hago el recuento y cuando hago el peso digo, contra, yo no estoy tan fracasado, ¿ves? Todavía hay oportunidades. Dicho eso, ahora vuelvo y te narro una experiencia personal, porque a mí me gusta que la gente entienda que detrás del micrófono, detrás de los títulos o los puestos, hay gente humana. En mi caso, mira, yo estuve mucho tiempo desempleado, Raúl.
Y ya yo tenía bachillerato, maestría, tenía un puesto en una multinacional, bregaba con gente fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico. Oye, y no aparecía trabajo ni debajo de las piedras, brother. Ha pasado. Después con ese estudio me tuve que ir a cortar patios, me tuve que ir a lavar carros, pintar casas. Y eso entra en un debate con uno violento. ¿Cómo es que yo me preparé tanto? ¿Qué dirá la gente? Llegué a desesperarme. Y te puedo decir que por esta mente que está aquí, del psicólogo que les está hablando, pasó un día, yo iba bajando de Calley, tú sabes esos puentes grandísimos y que tenemos un puente allí con una reputación. ¿Sí? Yo dije, pues suelto el guía, a ver. Lo llegué a pensar. ¿Por qué? Porque estaba asfixiado. Pensaba que no había alternativa. Pero ahí mismo agarré y dije, no, yo tengo hijos, yo tengo esposa. Ahora mismo voy camino a una entrevista. En ese momento yo iba camino a una entrevista de profesor en una universidad reconocida aquí en el área de Isabela. Yo voy por una entrevista y yo voy a pasar esa entrevista. Mira, y ese fue el inicio, porque posteriormente termino la carrera de psicología, paso las reválidas, entro a trabajar, pero todo es un proceso. No me fue fácil. Yo tenía que estudiar por las noches, trabajar por el día, manejar un hogar, pero había que meterle el alma y el corazón. Y posteriormente, le tengo que decir, estoy aquí. ¿Llegó el pensamiento? Sí. ¿No llega? Definitivo. Pero tengo que ver a quién me debo, tengo que ver cuál es mi misión. Y yo tenía una misión. Y la misión se está cumpliendo. Estar aquí es parte de un propósito y de un sentido de vida recuperado. Entonces yo quiero regalarle esto a la gente, no por hacerme el más superado, sino que hay opciones y que podemos, como el ave fénix, restaurarnos, levantarnos. Y si quiere ponerlo, tal vez usted se siente en el sepulcro, pero hay redención el domingo. Oiga, estuve hablando con Papo Cristian, sabe que está la campaña esta de No Balas al Aire, y haciendo también preproducción para el programa de los más buscados. Ajá. Jueves y viernes a las 11 de la noche por televisión, los más buscados Puerto Rico. Papo Cristian hoy es que se presenta. Ajá. El asunto es que en la preproducción él tiene muchas filosofías y muchas cosas de vida, y estuvimos hablando largo y tendido. Yo disfruto mucho hablar con Papo. Pues, Sí. nada, en el asunto era, yo le decía a Papo, ¿sabe lo difícil que es estar vivo? Él me decía, ¿por qué? Porque él es bien optimista. Claro. Él es bien optimista. Y él decía, pero Papo, si lo ponemos a ver, algo tiene que haber en un propósito de vida, porque vamos a ver, si nosotros tuvimos que pelear contra 99.999 espermatozoides para fecundar un óvulo, pues somos unos campeones. Y él decía, muy bien. Y decía, y después que está fecundado ese óvulo, la madre interpreta que eres un cuerpo extraño. Entonces, los 9 meses, el cuerpo naturalmente está interpretando que tiene que salir de ese cuerpo extraño. Ya sobreviviste 2 veces. Luego, cuando naces, no te ponen a reír, sino te dan una nalga para que llores y sepa que estás en el mundo y te oxigene. Claro. El oxígeno es el único componente del aire de sobre 12 componentes, ¿verdad? Entre ozono y carbono, etcétera, etcétera. Oxígeno es lo único que nos nutre, porque todo lo demás es veneno. El sol es veneno. Bueno, cuando vienes a ver, tienes todo en contra. Y si has llegado hasta esto, tampoco se crea usted vanidosamente que usted se merece la vida y que el mundo se lo debe a todo a usted. No se crea que es la quinta Coca-Cola del desierto. Simplemente usted es un privilegio que esté vivo. Y entonces, de esa manera, es que usted tiene que ser responsable con lo que está haciendo. Ya usted ha superado procesos biológicos, naturales, ambientales. Entonces, seguimos batallando. Claro, mire, aquí otra parte. Yo sé que hemos sufrido de grandes huracanes, grandes terremotos, crisis sociales. Mire, pero somos un pueblo que podemos levantarnos. Hay esperanza, hay opciones, podemos salir adelante. Fíjese que Raúl Camilo acaba de poner y plantear que usted lleva luchando desde que fue concebido y está aquí de pie. Exacto. Vamos a luchar juntos. Por algo es. Vamos a luchar juntos. Me gustaría luego, licenciado, hablar sobre
esta vagancia que tienen muchas personas en no asumir responsabilidades consigo mismo, de no asumir responsabilidades en cuanto a la misma sociedad, su entorno inmediato. Sí. Y eso porque yo le había dicho que, ¿verdad?, que estaba pensando en 20 ideas a la misma vez. Vale. El asunto está que de un momento a ayer estaba escuchando economía internacional y entonces el por qué. Ajá. El por qué es difícil o casi imposible el que se haga el reshoring para Estados Unidos de las compañías que se fueron, las multinacionales. Y estoy cambiando completamente de tema para hacer la asignación para la próxima vez. Vale. El punto está que viene el analista económico, que es de Europa, y dice, es imposible porque cuando Estados Unidos tenía su pic de economía luego de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, pues todo lo que no se hacía a nivel mundial se hacía en Estados Unidos, porque la Segunda Guerra Mundial destruyó la infraestructura en Europa y en otros países. Bueno, el punto está, y los materiales pues iban a Estados Unidos, se hacían y se exportaban. Economía creció. Eso no va a volver a ocurrir porque entonces ahora mismo todas esas compañías están disueltas en otros lugares, más barato la mano de obra. En Estados Unidos sale más caro y ahí terminaba, que es lo que yo quiero decirle. Ajá. Decía, la sociedad luego que hicieron esa globalización económica, pues el ciudadano estadounidense se ha vuelto más vago. Y por eso entonces delega en los inmigrantes el trabajo de las agriculturas, porque ¿cómo yo voy a hacer eso? Y entonces se acostumbraron a la vagancia a tal punto que si ahora le dijera, mira, tienes que sacar el cobre desde la tierra y procesarlo tú mismo y elaborarlo, y entonces para producir, digamos, un chip. No, ellos no van a querer. O sea, lo que quiero decir es, la situación en donde se ha globalizado el que reciban las personas, pero ellos no son proactivos en hacer algo, ni en pensar, ni en actuar, ni en trabajar, ni en modificar conducta. Todo eso conlleva trabajo, pensar. Sí, mira, con eso que dices, ¿verdad? Que sé que cambiamos de tema y nos vamos a preparar porque todavía nos queda round aquí el 5 de diciembre y el 19. Seguro que sí. O sea, que aquí nos coge la Navidad el 5 de diciembre y el 19, que vamos a estar aquí atendiendo esos temas. Y a lo que dice, yo creo que, mira, aquí hablas de Estados Unidos con la agricultura y los inmigrantes, pero aquí la industria cafetalera también, o sea, y la industria de la construcción, aquí quienes levantan este país construyendo son los dominicanos. Sí. O sea, nuestros hermanos dominicanos son los que tienen esa mano de obra, esa facultad. El café hay que andar haciendo giras y hasta promover a la gente porque nadie quiere recoger un grano de café. Yo creo que también, aparte de lo que estás diciendo de la globalización y el movimiento empresarial, de cómo se ha manejado geopolíticamente, también ha habido como un asunto del Estado paternalista. Donde el ciudadano de esa nación o de esa sociedad se ha acostumbrado a que el Estado supla, provea y todo se lo dé. Y eso es un peligro porque ahí entran controles, ahí entran otro sinnúmero de cosas que aquí las hemos discutido. Entonces yo creo que le hemos quitado la facultad al pueblo de trabajar la tierra, de sacar callo. Y eso es parte de la desesperanza. ¿Por qué? Porque entendemos que el trabajo y el sacrificio es un castigo. Entonces lo queremos todo a la mano, todo fácil. Esta mentalidad fast food, yo ordeno y se me entrega. Esta mentalidad de el delivery al día siguiente, yo aprieto en Amazon y tengo Prime y ya el otro día está en la puerta. Y si no llega me frustro. Claro, entonces fíjate que lo que estás diciendo tiene unos componentes donde la tecnología y también el Estado nos han acomodado en nuestras residencias y yo creo que el puntal fue la pandemia, donde se empezaron a recibir fondos, yo recibía todo en casa, eso fue un experimento social grandísimo. La ingeniería social. Sí, entonces yo creo que acá tenemos que reevaluar qué cosas debemos retomar como pueblo, como individuo. Tú sabes que mi esposa me dice a veces, pero manda a hacer el patio. Y yo digo, no,
Que yo me entretengo. Ahí es que yo voy a sembrar el plátano, la bromelia, a conectarme con la tierra, a ver la lombriz. Eso me acuerda que yo tengo todavía trabajo que hacer y esforzarme, que aunque yo se lo puedo delegar a otros, hay funciones en las que yo me tengo que sacrificar, tengo que tener intención y voluntad. Pero eso te va a coger un par... Sí, y me va a doler como 5 días con pastillas para el dolor, pero el cuerpo se siente, adquiere fortaleza, vitalidad, se renueva y me da un sentido a mí de dignidad y propósito y de avanzar en la vida. Hay que trabajar con uno mismo, con la mente, Sí. con el intelecto, romper paradigmas. Hay muchas cosas que se dan por ciertas y si usted las analiza bien, a veces no tienen base para sustentarse. Si usted busca información, puede ser que las reafirme o puede ser que busque otra alternativa y eso se llama pues criterio y desarrollo crítico. Nos podemos reinventar, Raúl Camilo. Y vuelvo al ejemplo que di. Mire, ya yo había estudiado, ya yo tenía un puesto, yo ganaba un salario y literalmente tuve que cambiar 360 grados de profesión. Me tuve que reinventar, tuve que invertir, tuve que sacrificarme, me dolió. Usted puede, se puede, cuesta, pero usted está vivo, usted puede permanecer vivo y le aseguro desde mi propia experiencia que usted va a recibir redención, abundancia y va a tener el poder de impactar otras vidas con su propia existencia. Bueno, licenciado, si las personas desean conocer más del trabajo que usted realiza, si desean obtener también el libro, claro, premiado, asunto que siempre le damos aquí, ¿verdad? El reconocimiento. Sí. Y de igual también algún trabajo en la misma clínica que usted posee, ¿cómo pueden obtenerlo? Sí, mire, si usted quiere una cita en mi oficina, las citas pueden ser presenciales, pueden ser por video, pueden ser por telemedicina. Usted va a enviar un mensaje de texto al 787-307-9339. 787-307-9339. De igual forma, si usted desea que yo lleve un taller, conferencia a su empresa, 787-307-9339 por mensaje de texto. Tenemos varias modos de temas de impactar dentro de la empresa, dentro de su entidad. 787-307-9339 para conferencias y citas. Aceptamos planes médicos. Redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo. Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín Psicólogo. El libro de Si dice el Padre, La honra de ser hombre, un excelente regalo para la Navidad. No es solamente para varones, es para jóvenes, es para mujeres, es para la familia. Es un manual extraordinario de cómo vivir en sociedad, en familia y restaurar crisis del pasado. Lo puede conseguir en Amazon. El libro de Si dice el Padre, La honra de ser hombre, en Amazon, le llega a tiempo para la Navidad. Y ya el lunes que viene va a estar en Casa Norberto y va a estar en Pura Vida Books. El libro de Si dice el Padre, La honra de ser hombre, Amazon, Pura Vida Books y Casa Norberto disponible. Éxito siempre. Gracias, Raúl. Y aquí estamos para servirte a ti y al pueblo, y gracias a WIPR. Muchas gracias al licenciado, muchas gracias al compañero Héctor Rodríguez en la dirección técnica.